Bienvenidos a La Idea Musical. Somos Luis Guillén y Ana Roch y hoy tenemos con nosotros a José Luis Bueno. Hola José Luis, bienvenido. Gracias. Es un placer tenerte aquí. Bueno, y vamos a empezar sin más dilación ni introducciones a hablar sobre ti. ¿Qué nos cuentas sobre ti? ¿Quién es José Luis Bueno? Bueno, tenemos que hacer primero la pregunta que le hacemos a todos los invitados, que es... Que me adelanto siempre. Adelantándote a los acontecimientos. Eso es. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con la música? Pues siempre pensamos en las experiencias bonitas y todo el mundo nos cuenta sus mejores momentos, pero ¿cuál ha sido el peor? El peor momento fue en el año 2006-2007, en el que me diagnosticaron problemas con las tiroides. Entonces fue un hipertiroidismo que se llama. Entonces lo que era mi evolución como músico iba hacia arriba. Llegó un momento en que no podía tocar. Porque claro, el problema de salud me generaba un nerviosismo. Entonces yo vi que iba en picado. Hasta que descubrimos que fue esto, empecé a tratarme y bueno, pude otra vez remontar y volver a volver a ser músico, porque en ese año en concreto era bastante complicado. Claro. Y fue una experiencia que cuando me han preguntado esto ha sido el peor momento que he pasado musicalmente. Sí. Tiene que ser complicado y muchas veces creo que no le damos la importancia que tiene a la salud, tanto física como emocional, ¿no? Porque yo muchas veces lo he notado, que los días que peor estoy anímicamente no me cunde nada el estudio. No soy capaz en este caso encima me pilló una época de mucho trabajo. Comencé a trabajar en Jaén, seguía trabajando en Madrid y entonces yo achacaba un problema de estrés y claro. No era realmente algo físico, era un problema de tiroides que luego pues se solucionó y pudimos remontar. Sí. Bueno, gracias a Dios. Menos mal que encontrasteis lo que realmente era, ¿no? Sí. A veces es complicado también saber... Bueno, ¿puedo hacer ya mi pregunta? Por favor. Ahora sí. A ver, estábamos con... ¿Quién es José Luis Bueno? ¿Qué nos cuentas sobre ti? Pues José Luis Bueno es un músico normal, un músico que pues salió desde una banda de música y ahora mismo dedico todo el tiempo a nivel musical lo dedico pues a la dirección, es lo que más me está ocupando y luego por otra parte a las clases en el conservatorio, soy un profesor de conservatorio también. Muy bien, ¿y cómo fueron tus inicios en la música? Pues soy músico porque mis padres se empeñaron. O sea, siempre... Esto pasa mucho, ¿no? Sí, yo claro, con 10 años yo quería jugar al fútbol, quería estar en la calle jugando al fútbol todos. Y mi padre tocaba en la banda de mi pueblo, de Tarancón, y me obligó a ir, y no quería. De hecho, estuvo bastante tiempo que no quería y él se empeñó, me llevaba porque él tocaba y bueno, pues conocí allí al que fue mi primer maestro, el director de la banda, que era don Ángel Calleja, y bueno, empezó a darse, se me daba bien y puedo decir eso, que es culpa de mis padres de que sea músico. Entonces, ¿tu padre es músico? Mi padre es un músico aficionado muchos años en la banda del pueblo y claro, al fin y al cabo era lo que me unía a mi padre fuera de estar en casa, era estar en la banda y la verdad que bueno, pues que siempre lo digo, que les agradezco mucho el hecho de que me obligaran a ir cuando yo no quería. Ostras, curioso ese punto de vista porque claro, hay muchos otros casos que es precisamente un poco la opinión contraria, ¿no? De, jolín, mis padres me obligaban a ir y yo no quería, qué mal lo hicieron y cuánto les odio por ello. No, es que en este caso, claro, al final descubrí lo que ha sido mi pasión. Al final claro. Los músicos vivimos, es algo muy vocacional también y cuando eres un niño no te das cuenta de esto, quieres jugar. Y ellos pues no permitieron que lo que porque al final el director les dijo que bueno, pues que tenía facilidad, que tenía buen oído, y ellos pues se empeñaron y bueno, agradecido. También el tema de la vocación creo que es algo que nos intentan imponer desde muy jóvenes y es cierto que al final un músico es muy difícil que sepa que quiere ser músico con 10, 12, 15 años, incluso en la adolescencia tardía, es difícil decir me quiero dedicar a esto. Bueno, es difícil y quizás no es necesario, porque bueno, yo empecé en la banda, empecé a tocar y me decidí a ser músico ya con 16, 17 años. En concreto, con 17 años en los que terminé el bachillerato, que es lo que estudiábamos en esa época, estamos hablando del año 92, 93,
y antes de ir a hacer el servicio militar, que eso no sabréis lo que es, pero yo sí. Lo he visto. No, Somos jóvenes, pero no tanto. me metí a trabajar en una empresa de electrodomésticos. Entonces estuve como 9 meses subiendo electrodomésticos a pisos, vendiendo, y dije, esto me gusta menos. Me gusta menos que tocar y que la música. Entonces fue decir, bueno, me hago el servicio militar, que era también una salida profesional. O sea, hice el servicio militar y después, como empecé a estudiar relativamente tarde, pues fue la decisión de dedicarme a la música, vino también un poco de ahí. Fue como el último empujón, fue estar 9 meses trabajando en una empresa de este tipo, que era un trabajo muy físico, por así decirlo, y decidir que querías dedicarme a esto. Así que se lo debo a mis padres y a la empresa esta que me tuvo 9 meses. En partes iguales, ¿no? Sí, también creo que hay muchas veces que no nos damos cuenta de la suerte que tenemos por poder dedicarnos a esto que al final es nuestra pasión, ¿no? Entonces... Sí, al final dedícate a algo que te gusta y no trabajarás. Exacto. Nunca, ¿no? El típico dicho. Y el problema es encontrar ese equilibrio, que hay veces que estamos tanto tiempo trabajando que nos olvidamos que hay que hacer otras cosas. Pero sí, es una suerte poder dedicarse a esto, y hay que pues eso, luchar para llegar a trabajar y vivir de la música. De todas formas, nos decías que empezaste en la banda. Entiendo que, como nos decías que había un director, no eras tú el director, entonces no empezaste con la dirección. ¿Qué instrumento cogiste al principio? ¿Lo has mantenido durante toda tu vida? ¿Has ido cambiando? ¿Y por qué ahora pues, te has dedicado a la dirección en vez de a Pues tocar? El instrumento en esos años, tú podías ir pensando que querías tocar la trompeta, y como estuviera un instrumento que no era trompeta libre, el director te cogía, no, esto es para ti, y tú te lo imponía, por así decirlo. A mí en este caso me impuso el bombardino, que es la tuba tenor. Igual que con la música, tampoco quería el bombardino, pero empecé, descubrí el instrumento y seguí con él. Y luego ya lo compaginé con el trombón. O sea, yo tocaba trombón y bombardino. Hice el conservatorio con los 2 instrumentos. Y la dirección, me dices, pues la dirección fue casualidad. Yo aprobé oposiciones en el año 2010. ¿Qué oposiciones? Del conservatorio, concurso del conservatorio. Y en el año 2009 estaba de interino. Y en mi pueblo, en Tarancón, un pueblo de Cuenca, había una coral pues de personas adultas, incluso muy adultas, muy mayores, que se quedaron sin director. Yo no había dirigido nunca en el año 2009. Me pilló preparando oposiciones, pero me invitaron a hacerme cargo de la coral. Les dije que no, pero evidentemente estaba como a 100 kilómetros, 80 kilómetros de Madrid, y no encontraba a nadie para hacerse cargo de la coral. Al final empecé, y a partir de ahí pues ya no paré. O sea, empecé en 2009, en 2010 aprobé oposiciones y ya empecé a estudiar dirección, pues de una manera más seria, por así decirlo. Qué curioso esto, que tampoco sea una decisión tuya al uso, ¿no? Que sea un poco más que te viene. Y creo que es un poco lo que pasa en todos los conservatorios cuando elegimos instrumento, que tú vas con una idea, pero también es una idea que te formas con 8 o 9 años o menos. No, yo quiero tocar este instrumento. ¿Por qué? Pues he oído motivos de lo más variopintos. Sí. De hecho, Clara, fagotista de la banda, me dijo que a ella le gustaba el fagot y que eligió el fagot porque terminaba con T, y que eso le parecía chulo. Claro, tú con 8 años tomas una decisión que después te va a acompañar el resto de tu vida. Muchas veces es cuestión de azar también, o sea, es cuestión de que tengas de acertar o de que las circunstancias se den para que continúes y sea adecuado para ti. De por dónde te va llevando la vida, al fin y al cabo. Exacto. Y después, ¿cómo enfocas los estudios de dirección? Porque supongo que una vez empiezas a dirigir y empiezas a entrar en este mundillo, optas por formarte. Sí, fíjate que cuando yo empiezo a dirigir, soy instrumentista, soy ya profesor de conservatorio, tengo ya una formación instrumental y me hago cargo de esta coral, y lo que busco son herramientas. Entonces, lo primero que hago es apuntarme a cursos de estos de 2-3 días. En este caso comencé en los cursos que organizaban en Mota del Cuervo, que es otro pueblo de Cuenca, con el maestro José Rafael Pascual Vilaplana, que ahora mismo es el director de la banda de Bilbao y de Barcelona.
Y ahí es donde comienzo. Hago esos cursos y me voy un año a estudiar a su escuela en Valencia. Estoy yendo y viniendo a tener clases con él. Y después conozco a Miguel Romea y con él empiezo una formación, digamos, privada. Yo asisto a sus clases particulares y es como me formo durante, pues desde el año 2011 que conozco a Miguel hasta el año 2017 que decido matricularme en el máster de dirección de orquesta de la Universidad Alfonso X Sabio, pues es una formación extraoficial, por así decirlo, claro. no es una formación reglada. En este caso, la clave está en que con Miguel me siento que me puede aportar muchas cosas, que me puede enseñar mucho. Que cuando tengo una duda, él pues te ayuda a resolverla. Y era como que un año, otro año, al final estuve con él 7 años yendo a su casa. Y es como lo hago, después decido hacer el máster, pues un poco buscando los papeles, por así decirlo. Y además una formación más completa, porque es un máster intensivo de 2 años que es muy fuerte, o sea, necesita mucha dedicación. Y así es como llego al 2024 dedicándome a algo que yo en 2005 no sabía que iba a hacer. Además no era una decisión que yo tenía con 20 o 25 años. Yo quería tocar y de hecho me dedicaba a tocar y trabajaba tocando. La vida, como decimos, te lleva por otros sitios. Por donde quiera un poco. Y ahora me veo en Getafe dirigiendo a Getafe, o sea que... Yo tengo una pregunta que, bueno, yo creo que más o menos me lo puedo imaginar y he dado alguna así extraoficial también, clase de dirección, pero creo que hay mucha gente que nos escuchará que no se puede imaginar cómo es una clase de dirección, porque claro, te imaginas una clase de piano, pues el piano, el alumno, el profesor, ya, ¿no? Pero claro, una clase de dirección, además que creo que puede ser de muchas maneras. No tenemos ese instrumento, o sea, tenemos a lo mejor una grabación, pero ya. Sí, supongo que hay muchas veces que no tienes a la orquesta delante. La mayoría. En las clases... De hecho eso es la mayor dificultad de estudiar dirección. O sea, el hecho de no tener un instrumento en casa. En casa tenemos un espejo. Claro. Y hay un trabajo que hay que hacer, un trabajo gestual, que tienes el espejo que te ayuda a lo que es la cuestión de mover los brazos, las distintas herramientas para mover los brazos. Luego hay trabajo de dirigir música en silencio. Está en tu cabeza la música. Es un trabajo muy interesante porque te genera una idea de lo que quieres que suene. Y luego, por otro lado, están las prácticas pues que puedas hacer o con un piano, con 2 pianos, con un ensemble, y luego tener la posibilidad, sobre todo, de poder dirigir una orquesta, una banda, pues en estos cursos o en estas clases del máster. Pero sobre todo la dificultad está en que ese feedback de sonido tan necesario para poder dirigir, hay muchas veces que tiene que estar en tu cabeza, que te lo estás imaginando. Sí. Porque hay veces que tú dices, no se puede estudiar dirección escuchando la música. Vale, no se puede. Es evidente que si tú diriges el disco, posiblemente vayas detrás y que ellos no responden. ¿Te puede servir para qué? Para entender, para escuchar la música a la vez que mueve los brazos. Vale, puedes sacar algo positivo, se puede sacar siempre. Pero es evidente que te hace falta la respuesta de los músicos en directo. Y es la mayor dificultad de estudiar dirección. De hecho, una de las cuestiones que yo siempre planteo cuando planteamos aquí en Getafe el curso de dirección es eso, es el hecho de dar la posibilidad a que haya gente que tenga ese feedback de la banda, esa respuesta de la banda. Y más una banda grande que te vienen por un lado, te vienen por otro. Claro. Y es complicado, tienes que vivir eso para poder gestionarlo. Llega un momento en el que sabes 100% cómo va a ser la respuesta de la banda o sea, con tu gesto puedes prever siempre eso. Es que más que prever, lo que tienes que hacer es provocar que suene de una manera. Hay una cuestión que es fundamental, que es el conseguir la conexión con los músicos, conseguir que realmente el músico esté tocando con la energía que tú quieras, y eso es algo que tienes que provocar. Prever, pues hay veces que sí, porque lo que tiene un colectivo es que si ya tienes experiencia dirigiendo, te das cuenta de cómo está esa energía del colectivo. Y hay veces que dices, bueno, esto no va a estar, pero lo dejo para más adelante. ¿Vale? Entonces, sobre todo es conseguir esa conexión, ese wifi con los músicos.
¿Y se nota mucho cuando estás dirigiendo una agrupación que quizá tienes mucha experiencia dirigiéndoles, o sea, que a lo mejor llevas muchos años o muchos meses detrás, frente a cuando es simplemente un día que te llaman para dirigir a una orquesta? A ver, estamos hablando ahí, hay que diferenciar dos cosas, el mundo profesional del mundo amateur, en el sentido de que tú eres el titular de una agrupación en el mundo amateur. En ese caso, tú vas amoldando lo que tú quieres conseguir. Vale. Bueno, hay que diferenciar, a lo mejor no hay que diferenciar tanto, porque en el fondo cuando eres titular de una agrupación, tanto amateur como profesional, tú tienes que ir generando lo que quieres que pase, hacia dónde quieres que vaya. Y en el caso, cuando llegas a dirigir algo, una agrupación que no diriges habitualmente, lo primero que tienes que hacer al subirte a la tarima y empezar, bueno, incluso antes de hacer la primera anacruza, es darte cuenta de cómo está la energía, ¿vale? Y luego, cuando empiezas a dirigir, pues hacer un análisis súper rápido de cómo va a ser ese ensayo, o cómo va a ser esa agrupación, o qué hábitos tiene esta agrupación. Ajá. Tienen buena disciplina, tienen problemas de tempo, tienen problemas de afinación, esta sección está mejor, esta sección está peor. Es como un análisis que también te lo da la experiencia. Claro. ¿Y ese análisis se queda en factores técnicos, como estás diciendo, de a lo mejor pues, más centrado en afinación, en tempo, o también va un poco a nivel humano? Decir, ambos. Sí, a nivel humano se ve cuando una agrupación tiene un buen ambiente, cuando están cansados, cuando hay buena energía. Ajá. Eso también hay que darse cuenta. Y luego cada agrupación tiene unas características y eso es normal. En cualquier grupo de personas pues hay un ambiente que se genera por lo que han vivido, por lo que van a vivir. Claro. Es un poco... Cuando llegas a un sitio a dirigir es importante saber de dónde vienen y dónde van. O sea, qué han hecho antes y qué han hecho después. Claro. O sea, hay un trabajo previo de director, vas a dirigir una orquesta, una banda, pues saber qué es lo que te vas a encontrar. Cierta investigación. Luego, igual te sorprenden o cambian, pero sí, hay que hacer un estudio de dónde vas. Cuando yo empecé aquí a dirigir, claro, yo hice un estudio de cómo era la banda, de dónde venían, cuántos años llevaban. Una de las cosas que era importante era, desde el principio, conocer a los músicos individualmente, claro. Porque eso me generaba el poner caras, y una de las cosas que pedía a la junta directiva es que me tenían que hacer un listado con foto de cada músico. Entonces tengo José me prepara unos listados con la foto de cada músico. Claro, es que encima como tengas que hacer algún comentario en concreto, es como, a ver tú, a mí me ha pasado alguna vez... Tú, el segundo bombardino... Eso pasa, pero sí. Al final, bueno, no pasa nada, ¿cómo te llamas? Javier, oye Javier, quiero... Claro, cuando yo llevo aquí, este es el quinto año, ahora ya a la gente le hablas por su nombre porque tienes más trato y es más directo. Cuando llegas nuevo, pues, si te sabes algunos nombres, pues mejor. Si sabes de dónde vienen y qué han hecho antes de que llegues tú a dirigir, pues mejor todavía. El año pasado, en septiembre, estuve dirigiendo en Málaga, la orquesta de Málaga, y el concierto que hice era el primer concierto que hacían de temporada. Eso condiciona un poco todo. Claro. Entonces, yo solo tengo en cuenta, pues para saber que los músicos vienen de vacaciones y que es el primer concierto. Claro. Y entonces tienes que ir con paciencia a los ensayos hasta que, evidentemente, son profesionales y no hubo ningún problema en ese sentido. Pero claro, yo lo tengo en cuenta para saber cómo buscarles y sacar lo mejor de cada orquesta. También hablábamos cuando estábamos preparando la entrevista de que más allá de este como carácter de grupo que pueda tener cualquier agrupación, al final está formada por personas y cada persona a la vez puede traer su bagaje y su experiencia y su camino recorrido. Y suma. Y cada persona suma. Es un colectivo que tú los ves como un grupo, pero tienes que tener en cuenta esas individualidades. Y tienes que entenderlas. Claro. Sí, también supongo que la música es de las pocas cosas en las que hay esta sensación de cada uno tiene una parte personal, una parte que es intransferible, que es suya, pero estamos haciendo algo todos colectivo. Juntos. Exacto. Es el mayor ejemplo de trabajo en equipo que hay. Ajá. Y todo es cuestión de tener en cuenta la individualidad, pues que se sume para conseguir un objetivo. ¿Y qué opinas respecto a esto de la imagen del director? Porque muchas veces
el mérito de la grabación, incluso a la hora de escribir los derechos o de redactar los derechos, el intérprete es el director y después está la orquesta, ¿no? Entonces quizá está en un primer plano, claro, respecto es un buen tema también. Si el director es intérprete o los intérpretes son los músicos y el director es el director, ¿cómo se establecen los roles ahí, no? Fijaos que el director es intérprete y los músicos también. ¿Qué pasa? Que ese rol, como tú dices, en cada momento hay que asumirlo. Tú estás tocando el saxo en tu sección y el 90% del tiempo eres parte de un grupo, claro, parte de una sección de saxos que es parte de un grupo grande. Pero hay momentos en que tú eres el solista y es un rol de solista. El director sin los músicos no suena. Yo hago así, no suena. Si no tengo músicos, no suena. Yo creo que es un trabajo en equipo. Evidentemente es imagen, porque estás delante, claro, porque estás en una tarima, pero si los músicos no consigues conectar con ellos para que suenen, el director tiene que tener la empatía suficiente para entender lo que le pasa al músico. Y supongo que la versión más a gran escala, o sea, viéndolo más con zoom out, por así decirlo, de toda la obra, sí que tiene más responsabilidad el director. Sí, mira, yo cuando empiezo, cuando doy una clase de dirección, la primera clase que llegan o en un curso o en el grupo que tengo de manera regular, lo primero que les digo es que piensen en las funciones que tiene un director, todo lo que conlleva ser director. Entonces, claro, esto al final sale un listado bastante amplio. Y entonces después digo, bueno, ¿te interesa? ¿Quieres seguir siendo director o no te? Porque claro, lo bonito del director es que tú haces tu versión de la música, gestionas personas para que suenen y eso engancha mucho. Pero luego hay otras cosas. Hay cuestiones administrativas, hay cuestiones de programación, hay cuestiones de medios, o tienes que hablar con tus superiores o en el ayuntamiento donde vas a trabajar. O sea, hay muchas cosas que conlleva el hecho de ser director y hay que asumirlas como parte del trabajo, que es lo que es. ¿Crees que es común, o es un cliché, una mentira, es así como que se le ha dado mucho bombo, que hay mucha gente que dirige porque le gusta tener poder o por ego? Pero al final el ego es necesario. A ver si me explico esto bien. Todo el mundo tenemos un punto de ego, pero no debe ser lo fundamental, porque al final eso no tiene fondo. O sea, si tú pones por encima tu figura de la música que vas a hacer, además no va a llegar a ningún sitio. Lo importante es que quieras que tu música vaya más allá. Que trabajes para la música. Evidentemente hay un punto de ego en todas las fotografías, en todos los claro, que salen en redes, me todos. imagino, claro. Pero que no es lo importante al final. Muchas veces el tema de fotos o de redes sociales no es una cuestión de alimentar el ego, es una cuestión de compartir lo que tú estás haciendo musicalmente. Claro. Y hablando de esto de redes sociales, tú eres una persona especialmente activa, utilizas TikTok, utilizas Instagram. ¿Crees que es una labor fundamental o algo que deberíamos hacer los músicos para dar a conocer nuestro trabajo? Creo que a día de hoy sí, porque es una manera de salir, es una ventana. Es una ventana de yo estoy haciendo esto, esto es lo que mi banda está haciendo, es un altavoz. Claro. Entonces hay veces que llegas a sitios y la gente de este gremio pues te conoce por tus redes sociales. Y insisto, no es una cuestión de alimentar tu ego, el ego absurdo, el ego no, es una cuestión de esto hago, comparto mi música. Claro. Y es mi trabajo. Es como que es la manera también de decir yo me dedico a esto y es como algo que forma parte de nuestro oficio, de nuestro trabajo. Sí, creo que está muy criminalizado quizá o se ve mal desde ciertos sectores del mundo de la música, pero al final un trabajo que no das a conocer al mundo es un trabajo que se queda para ti, que se queda ciertamente vacío. No estás aportando a la sociedad ese valor que podrías, quizá. Y que tiene menos vuelo, por así decirlo, se va a quedar ahí. Entonces es una manera de darle difusión. Antes, hablábamos antes de empezar
del tema de la música popular o de la música industrial, es posiblemente también una manera de llevar nuestro trabajo a todo el mundo. Claro. O sea, a gente que a lo mejor no tiene acceso a la música culta o a la música, ya no hablo de música clásica, sino de música sinfónica, es una manera de que lo descubran. Sí, estoy de acuerdo. Pienso que también el hecho de que no utilicemos estas herramientas que están a nuestra disposición, además que es algo muy envidiable, porque hace 30 o 40 años, jolín, cómo hubieran querido poder simplemente subir un vídeo y que de repente lo vean 1000, 2000 personas. Y no utilizarlo es quedarnos en un escalón por debajo de toda esta música comercial que quizá... Que lo hacen con mucha facilidad, claro, ¿no? Y que de hecho viven de ello. Pues, estudian activamente para que esos vídeos lleguen para conseguir el máximo Exacto. de visitas y de... Claro, de entonces también igual es una obligación de hacer ver a la gente que eso está ahí y que lo pueden descubrir. Yo, en mi grupo de amigos íntimos y de la gente con la que he crecido, el único músico profesional que hay soy yo, los demás son otras cosas. Ellos no han ido al Auditorio Nacional cuando los he llevado yo, o han ido a un concierto cuando han venido a verme a mí y los he tenido que engañar porque he tenido a lo mejor que pagar la entrada o invitar a las cervezas de después. Suele pasar. Sí, también creo que nos ha pasado a los dos. Pero ellos descubren que el hecho de ver un concierto sinfónico es una experiencia. Ellos aquí en Getafe han venido al concierto de Año Nuevo varios años y este año yo pensaba que no iban a ir, se han apuntado ellos sin que yo los obligue. O sea, ha sido como que, bueno, ellos pero sí es verdad que después del concierto hay cena. Eso también forma parte. Es decir, al final se conecta esto con la vida social, con la vida de entretenimiento que ellos conectan, van al concierto y después vamos a tomar. Pero es que precisamente encima en una agrupación, que no sea un concierto solístico, sino que sea una banda, pues la parte social está todo el rato, ¿no? Y en la música en general yo creo que deberíamos rescatar ese factor social. Yo también he hecho el apunte porque claro, yo siendo pianista, pues es verdad que muchas veces somos como los marginados de todo el conservatorio, pero sí, no sé, creo que es parte importante de... La parte social en agrupaciones de este tipo, como la banda Getafe, es un 50%. 50 música, 50 parte social. Y hay que cuidarlo todo. Claro. Es importante. Bueno, cambiando un poco el foco, queríamos preguntarte, más volviendo al mundo de la dirección, para ti, ¿qué es un buen director? ¿O qué caracteriza a un buen director? Bueno, antes os decía que es que conseguir esa conexión con los músicos y empatizar con el músico, empatizar en el sentido de saber qué hace falta, que le hace falta al músico para desarrollar bien su música, su sonido, sus capacidades. Y sobre todo, ser capaz de comunicar sin hablar, ¿vale? Ser capaz de que el músico entienda lo que tiene que sonar y cómo tiene que sonar sin tener que decirlo, ser capaz de conectar con esa gestualidad. Al final lo nuestro es un idioma gestual, gestual que hay una partitura y que estamos en contacto mediante esa partitura, pero la manera de tocar esa partitura es consiguiendo esa comunicación gestual. Muchos tipos de director, muchos tipos de técnicas, muchos tipos de gestos, y todos son válidos siempre y cuando conecten con la música, conecten con la esencia de la música. Respecto a esto, ¿qué piensas de la imagen del director que hemos quizá heredado un poco ajena a la realidad en muchos casos, de un director muy rudo, muy exigente, que trata a lo mejor mal a los músicos que tiene delante? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el típico audio de Toscanini dirigiéndose a los contrabajos, que casi un poco más y les perdona la vida. Sí, bueno, yo creo que eso se ha terminado. Eso evidentemente no funciona, no te va a funcionar, no vas a conseguir lo que quieres y hay que a lo mejor quitar ese... No, a lo mejor no hay que quitarlo. El músico el director es un músico más, tiene otras responsabilidades y, como os decía antes, es que depende de que el músico toque a gusto y pueda sacarlo mejor. Entonces, es una figura que se ha... Es que yo de los que conozco, a día de hoy no conozco a nadie que tenga esa... Sí es verdad que es otra época, es otro momento. Otra educación también. Sí. Exactamente, entonces no es la manera de conseguir
según lo veo yo, que las cosas funcionen. Si tuvieras que hacer, no sé, un top 3 o, bueno, el número que quieras de directores favoritos tuyos o que más te han quizás inspirado, de los que más has cogido ideas, ¿quiénes serían? Pues, a ver, de los que han muerto, Carlos Kleiber fijo, Claudio Abbado fijo, y de los que ahora están dirigiendo me gusta mucho Kirill Petrenko, que es el director de la Filarmónica de Berlín ahora mismo. Y ahora está, lo que he visto en los vídeos de uno de los jóvenes, Klaus Makela, está haciendo grandes cosas. Hay grandes directores en España. De hecho, se ha generado como una corriente en la dirección, en el que salen muchísimos directores que están haciendo a un gran nivel, y cada vez hay más competencia. O sea, eso también es verdad. Pero bueno, por decir unos nombres, eso, evidentemente, nombrar a mis maestros que han sido inspiradores para mí, como Miguel Romea o Andrés Salado, que también tengo mucho trato con él. Creo que también esto de los niveles no pasa solo en la dirección, sino que también en cuanto a instrumentistas, cada vez es más el nivel que hay. Yo veo a gente tocando en España a un nivel que hace 20 años era el top, y a lo mejor es un 5% de personas, que es también mucha hay muchas gente. Más plazas en los conservatorios, ¿no? Hay más conservatorios, que es algo que es bueno, hay mucha gente estudiando. Ahora, a esa gente, con esos niveles, yo lo que sí me he encontrado es que hay veces que hay poca paciencia. ¿Vale? ¿Por parte de los profesores o del no, alumnado? del alumnado, en el sentido de que tú hagas... claro, yo llevo dando clase en conservatorio, este es mi 14 años, entonces ya llevan unos años que están terminando alumnos que hicieron conmigo el grado profesional y acaban el superior, y cuando acabas el superior hay que seguir estudiando. O sea, parece algo muy... Pero no, es que no has terminado el título y hay que seguir, porque tienes que presentarte, y entonces hay que tener mucha paciencia, no tener prisa, porque esto cada vez es difícil, y un músico también se hace a fuego lento, por así decirlo. Claro. O sea, no es lo mismo un músico con 22 años tocando muchísimas notas y muy bien, con un músico que no ha parado de estudiar con 30 años, esa experiencia también le da. Claro. Entonces, tener esa paciencia para que las oportunidades lleguen y para conseguir ese trabajo que muchas veces no existe y que hay que crear también, porque eso pasa. Entonces, conozco casos de gente que no tiene esa paciencia. Hay veces que no se tiene paciencia porque... Fijaos que para poder sobrevivir hay que tener apoyo. Estamos hablando de apoyo económico. Acabas el superior y sigues sin tener trabajo. Pues a lo mejor tienes que inventarte cosas, tienes que buscar, tienes que tener la mente muy abierta para no cerrarte en una zona. Es decir, bueno, hay trabajo aquí, me gusta, me voy a vivir. O sea, el músico al final estamos con la maleta todo el día en la mano. Sobre todo aprovechar oportunidades. Exactamente, tener esa paciencia para encontrar el sitio. ¿Y crees que esta falta de paciencia es algo que hoy se ha acrecentado quizá por la nueva forma de entender, pues quizá este mundo de las redes sociales? Por la inmediatez. Claro, la inmediatez que buscamos, que cada vez el contenido es más corto, cada vez más reducido, vídeos que antes eran de 1 minuto, ahora da gracias si llegan a 15 segundos. Cada vez lo queremos todo antes porque... El otro día vi hace poco dirigí un concierto a la flauta de la Orquesta de la Comunidad, Violeta Gil, no sé si habéis oído hablar de ella. Entonces, bueno, una chica talentosísima, un nivelazo, y está muy activa en redes. Y el otro día con una historia, ella comparte fragmentos de repertorio orquestal que ella ha hecho, o de ejercicios que... Y sabéis que en Instagram, si te metes en las estadísticas, sale el tiempo medio que la gente ve. De visualización. Entonces, ella cuelga un vídeo 1 minuto y el tiempo medio eran 9 segundos. Y entonces puso un mensaje diciendo, no me lo puedo creer que estoy compartiendo esto y 9 segundos. Pues es lo que hay. ¿Qué pasa? Que si tienes que pensar que claro, alguien que tiene tanto foco en redes, de toda la gente que lo vio, pues habrá gente que sí que vea y que intenta aprender en el minuto completo. Pero en general... La media son 10 segundos. Pues esa rapidez, esa inmediatez en la formación de un músico no existe. No te haces músico como en un curso de 3 días. O sea, y hay que tener esa paciencia. Y sí es verdad que posiblemente pueda afectar esa
prisa con la que vivimos, en no tener la paciencia para esperar a que llegue el momento y estar preparado para que llegue el momento. Y siempre en línea ascendente, hay que buscar, seguir siempre intentando evolucionar. Nos decías que tu padre era músico aficionado, bueno, supongo que eso, de una forma o de otra te inculcó a ti esa música. Tú también me consta que eres padre, entonces, sí. ¿Cómo es esta relación con tus hijos de inculcarles o no la cultura musical? Pues, ¿cómo lo viven ellos? Pues no lo vais a creer, pero no quieren ser músicos. Para mí es... Y lo intento, pero no quieren. Y creo que sé por qué. Creo que mis hijos tienden a tímidos. Tienden a, ¿Cuántos años tienen? Tienen 13 y 10. Entonces, claro, ellos vienen a los conciertos y ven que yo salgo y que estoy delante. Claro. Y es como que les genera un poco de rechazo. De hecho, mi hija estudia flauta en una escuela de música y le hemos dicho que vaya a tocar a distintos sitios y dice que no. Y yo digo, ¿pero por qué? Dice, no, porque yo quiero tocar flauta para mí. Y lo tengo clarísimo. Y ante eso tampoco se puede, porque igual que mi padre me obligó a ir, ahora estamos en otro momento. Yo, aunque los obligo a hacer música, porque ella toca la flauta y Adrián, que tiene 10 años, está tocando el piano, pero no tienen esas ganas. A ver, Julia con la flauta ya son 13 años, lleva 5 años tocándola y veo complicado que dé el cambio. Adrián, estamos a tiempo de intentar enfocarlo, pero reconducirlo. Pero realmente creo que es un poco por eso, porque como tienden a ser más introvertidos, cuando ven un teatro mañana lleno y tú sales, pues es como claro. Que eso les genera un poco de... Y luego también, fijaos que ellos conectan el ser músico con que yo no estoy en casa. Claro. Y tienes que trabajar, sí, y saben que me voy a... Entonces a lo mejor tienen ahí generar esa... Porque mi experiencia con mi padre es que los dos estábamos juntos. Claro. Ellos no, si yo estoy haciendo música, no estoy con ellos, estoy en casa o donde estén. Y yo estoy. Entonces siempre genera un poco de rechazo. Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si reconducimos por lo menos al pequeño y que siga con el piano, porque además se le da bien. O sea, no, yo lo veo y digo... Tiene facultad, no tiene oído, tiene ritmo. Vamos a ver si hay manera de reconducir esta situación. Me parece muy curioso también lo que comentas de que aunque no se vayan a dedicar después profesionalmente a esto, sí que les estás dando quizá esa educación que hoy en día creo que se está perdiendo en las aulas, ¿no? Cada vez hay menos horas de música más limitadas cuando en sociedades antiguas, en Grecia, era uno de los pilares fundamentales de la educación. Mira, pues en ese sentido creo que es fundamental la oferta educativa que puedan tener los distintos pueblos o ciudades. Yo vivo en Tarancón, es un pueblo de 16.000 habitantes. La Escuela de Música de Tarancón me parece que hay 150 niños, eso es muy poco. Eso es un pueblo de 16.000 habitantes, es muy poco. ¿Por qué? Porque tengo ejemplos de pueblos al lado donde con menos de la mitad hay 100 alumnos. Tengo ejemplos de otros pueblos un poco más alejados que tienen conservatorio, que tienen muchos niños haciendo música. En mi pueblo los niños hacen fútbol, muy bien, hacen atletismo, muy bien, pero música no es la opción más elegida. Entonces creo que es necesario que desde las instituciones, escuelas de música, se genere esa oferta, que sea una opción. Claro. Yo allí la sensación que tengo es que la música no es una opción, se queda como para la gente como yo que digo, no, mi hijo va a música. Claro. Entonces hay que generar esa necesidad de que el niño haga música. ¿Cómo? No lo sé. Hombre, desde la educación pública también, o sea, o desde la educación obligatoria también se podría... Evidentemente que estamos yendo, hay un retroceso en ese sentido que bueno, que debemos cambiar. Y por otro lado, y esto también un poco crítica a ese tema, en cuanto muchas veces la formación de quien imparte esa asignatura. Igual aquí me puede matar alguien, pero... No, y encima habiendo gente muy preparada para ese es el tema, ¿no? Sí, es muy complicado todo este tema porque tampoco es algo que se pueda cambiar, creo, desde el punto de vista institucional, sino que es un cambio de mentalidad y de una desconexión cada vez, creo, más creciente de las generaciones jóvenes con la música. De hecho, en muchísimos conciertos de música clásica se ve que la media de edad es superior a 40 años, quizá quedándome corto a veces.
Y que hay muy pocas personas de mi edad. Yo he estado en conciertos en los que... Eras el más joven. Exacto. Sí. Y no en uno ni en dos. Sí, es lo normal. También es verdad, yo ya tengo 47 años. Posiblemente el público, aunque tengamos que conseguir que el de 18, 20 años venga a los conciertos de música clásica haciendo una oferta a lo mejor distinta o haciendo una pedagogía distinta, haciendo que ese concierto que dura 1 hora, 1 hora y cuarto, no sea 1 hora, 1 hora y cuarto en el que no se enteran de nada. Claro. Haciendo, o sea, generar que puedan ir, pero si es posible que haya repertorio que sea apropiado para edades mayores por una cuestión de formación o una cuestión de tener la pausa necesaria para escuchar ese repertorio. Sí, y que es lo que nos gusta hacer al final. Claro, ese tipo de repertorio. Pero en el fondo sí que tenemos que hacer mucha pedagogía con el público que venga a nuestros conciertos. Y no es algo súper difícil, no es algo... Es explicar qué se está haciendo. Detalles que puedan hacer a ese público conectar con lo que están escuchando de una manera directa. Coger el micro y decir, esta obra que van a escuchar ustedes es esto, y van a escuchar aquí este detalle, aunque sea un detalle. Eso hace que se enganche y que la gente cuando salga entienda que ha escuchado. Es que encima, hablando de la obra o explicando algún detalle, como dices, o cualquier cosa mínima, ya haces que tengan una escucha activa, que de otra manera, si no, pues a lo mejor estás allí sentado como si estuvieras en un sofá de casa, claro, a ver si se termina, ¿no? Y no hay que explicar lo que es un acorde de séptima disminuida. O sea, hay que explicar el detalle. Escuchen esta melodía que se va a repetir aquí y que se va a ir luego de este instrumento a otro. O hay diálogo entre las distintas secciones de la banda. Fíjense en esto. Es como que es dirigir esa escucha. Yo, estos años que llevo aquí, lo hago. De hecho, lo hago de una manera básica muchas veces. Pero, claro, cuando sales del concierto, que la gente habla contigo, la mayoría de la gente te lo agradece. Pues mira, está muy bien porque nos has explicado. El año pasado hicimos un estreno que no era excesivamente difícil de escuchar, pero el hecho de que explicara 4 cosas de la obra, yo creo que permitió a la gente entender y conectar. Porque luego hay otro peligro, y es que los que tenemos que programar nos vayamos a lo fácil, a programar para que no se vayan, a programar para que sea algo... Esto también creo que pasa más de lo que debería pasar, ¿no? Porque, o sea, los auditorios están llenos de programaciones de Mozart y de Beethoven y los está muy bien 3 siglos esta de música en o menos incluso, y los mismos compositores que a lo mejor es una lista de 50. Y hay que hacerlo, Sí, estoy de acuerdo. Pero hay que hacerlo otro también. O sea, yo aquí programo popular y programo para que la gente se divierta, pero también programo música buscando que sea más profunda, que sea música que trasciende, que haga la banda crecer y que el público no solo escuche la voz de Luis Alonso. A mí me encanta la voz de Luis Alonso, pero el año pasado hicimos el estreno de Ramón Paus, tuve que hacer un trabajo de intentar que el músico la entendiera y que estuviera de acuerdo, lo conseguí a medias y tuve que hacer el mismo trabajo con el público. Claro. El público, pues bueno, a mucha gente a lo mejor no le entusiasmó, pero hubo gente que dijo, anda, pues esto... Claro. Y ese es el camino, o sea, hacer que el teatro, si está lleno, entiendan lo que van a escuchar. Claro. Bueno, mañana tenemos un concierto, el concierto Año Nuevo. Hay una primera parte de una manera, una segunda de otra. Tanto en la primera parte como en la segunda hay que orientar a ese público, saber. La segunda parte va a ser muy fácil, porque es música, es más música más ligera que va a conectar rápidamente. La primera parte, este año tengo que explicar algún detalle y conseguir que la gente sepa lo que está escuchando. Claro, es curioso esta distinción de... Yo en mí lo he notado mucho, que cuando me enfrento a una obra que es quizá más complejo, que tiene pues otro tipo de composición, que mucho más elaborada, necesito de ese paso de entendimiento para disfrutarla. Quizá en la primera escucha no soy capaz de disfrutarla tanto como cuando ya ahondo en la propia obra, analizo y digo, vale, entiendo las armonías, entiendo por qué está haciendo esto el compositor, incluso a nivel estructural, y de repente me parece muchísimo más interesante. Entonces creo que este trabajo de dárselo a conocer al público, que deberíamos entender que no tienen por qué haber estudiado música, es esencial. Pero ten en cuenta también que ellos escuchan de otra manera. Ellos van a disfrutar de la obra y hay veces que
que, bueno, pues que hay repertorio que a lo mejor es más complicado o no todo el público está preparado para escucharlo. Si añades una explicación que conecte con ellos, pues mucho mejor. Puede ser mucho mejor y es mucho mejor generalmente. Si tuvieras que elegir quedarte con un tipo de agrupación para dirigir, ¿te quedarías con la banda o te irías a otro tipo de conjunto? Qué difícil. Y controversial, esto en cuanto lo escuchen... Sí, porque... A ver, tampoco quiero generar yo personas... aquí polémicas, No. ni que salgamos en periódicos, ni nada. No, que va. No, el tema está en que hay veces que... Antes decíamos que la vida te va llevando por donde quiere muchas veces, y hay veces que te ves dirigiendo... pues, sin saber, estoy aquí, pues, sí, evidentemente, porque he venido, pero no eliges todo. A ver, yo estoy muy a gusto dirigiendo una banda. De hecho, hay repertorio que aquí he disfrutado mucho. Antes de la banda que dirigí antes, que era una banda de un nivel más bajo, disfruté mucho dirigiendo la banda y haciendo música con esa banda. Y he disfrutado mucho dirigiendo orquesta. Y la reacción de una banda, una orquesta, es distinta, pero la música es distinta también, pero tienes unas necesidades que tú tienes que cumplir. Si tuviera que elegir ahora mismo, pues evidentemente me quedo con la banda porque es donde estoy trabajando. Lo que pasa que esto es una evolución. Claro. Y lo normal es que queramos dirigir más tipos de agrupaciones, más tipos de repertorios. O sea, yo creo que más bien en vez de pensar en la agrupación, es pensar en repertorio. Yo me siento muy a gusto con la sinfonía que hicimos en Santa Cecilia, la tercera sinfonía de James Barnes. Me siento muy a gusto con Poema alpestre que hicimos el año pasado. Muy bonita. Me siento muy a gusto con repertorio clásico, romántico de una orquesta sinfónica, que es lo que he podido hacer hasta ahora. A día de hoy me quedo con ABMG. ¿Y qué piensas de la reputación o quizá la importancia que se le da al repertorio de banda frente al de orquesta? Porque yo, siendo saxofonista, en el conservatorio tengo una asignatura de repertorio orquestal sin ser un instrumento orquestal. Tenemos bastante pocas obras y los solos orquestales los estudiamos, pero no tenemos repertorio de banda, cuando una de mis salidas profesionales más potenciales es tocar en banda. Y además, perdóname, siendo un poco más políticamente incorrecta que tú, si tú preguntas a casi cualquier estudiante de conservatorio que no esté en una banda o que no sea muy fanático de la banda, te va a decir que la orquesta es la parte más la orquesta refinada, es la buena, la agrupación refinada, la buena, la válida, y que la banda, pues bueno, están los ahí. Pueblos, las fiestas, hacen sus cosas. ¿no? Ahí está la clave, La clave está en de dónde vienen las bandas, cuál es el origen, ese origen popular de las bandas. El repertorio de banda hay que tener en cuenta también que muchas veces está escrito para que se toque con agrupaciones de un nivel bajo. Entonces, claro, muchas veces es un repertorio básico, escrito para que suene con gente con nivel bajo, pero sí es verdad que hay una falta de conocimiento, en este caso los conservatorios, no de conocimiento, perdón, a ver si me voy a meter en un lío, no, de uso vale, de un repertorio profundo, bien hecho, bien escrito para banda. Y sí, parece que lo importante es la orquesta, pero sí que hay repertorio que necesita de una sección de saxofones que funcione, sí, de una sección de clarinetes que sean capaces de sonar como grupo grande, en el sentido de todos a la vez y de una manera pues, adecuada. Y ese repertorio se usa menos, porque al final, ¿qué es una banda? Una banda es una orquesta de vientos, es lo mismo, pero con un repertorio distinto. Es obvio que tienes un repertorio distinto, y es un repertorio que muchas veces también es más corto. El repertorio sinfónico de banda no es tan numeroso como el repertorio sinfónico de orquesta, y eso también da una explicación a esto. No obstante, las cosas van cambiando en ese sentido, y ahí también tenemos una obligación de difusión en sitios como este, que creo que se está haciendo, que se está
se está compartiendo lo que la banda está haciendo, aunque sean 10 segundos, que es lo que te puede escuchar la gente, pero no, cuidado, que estamos hablando de repertorio sinfónico de primer nivel que se está haciendo aquí y se está ofreciendo. Entonces, poco a poco. Como director de banda, ¿te has visto en la situación de eso? O sea, yo por lo menos, si ahora tuviera que dirigir una banda que no tiene pinta de que me vaya a pasar, pero bueno, claro, yo... Oye, quién sabe, La vida da muchas vueltas. Pero, por ejemplo, si tuviera que dirigir una orquesta, hombre, pues me tendría que formar más en dirección para empezar, pero en cuanto a repertorio, sí que considero que tengo los conocimientos del repertorio, o por lo menos los medios, conozco los medios para encontrar todo el repertorio que necesite programar, siendo la directora. Como banda, tendría que, o sea, me encontraría nadando un poco y tendría que preguntar bastante más, creo, por dónde buscar ese repertorio. Incluso hay muy pocas grabaciones profesionales hechas con grandes bandas sinfónicas. Y cada vez hay más, hay que buscar más. Supongo que tú también te encontraste en esa situación de repertorio, ¿no? Sí. El tema está en que el repertorio, pues, cuando empiezas a dirigir, tienes que echar mano de gente que tiene más experiencia que tú. Y pedir consejo. Oye, voy a hacer esto, ¿qué puedo hacer? Pues mira, esto, bim, bim. Entonces, si das con gente adecuada que te quiera ayudar, evidentemente se da, pues vas a tener la ayuda para encontrar o para que te descubran dónde encontrar repertorio, qué tipo de repertorio, que te cuenten su experiencia. Entonces, estamos hablando de que la orquesta es como que todos se conocen más, por así decirlo, como decías tú antes, y la banda tienes que ir al sitio adecuado que te abran ese camino. Eso es. Y luego, poco a poco, ir descubriendo. El hecho de programar lleva mucho tiempo. O sea, no es una cuestión de bueno, pongo esta hora, porque al final programas con unos objetivos y programas con unos medios. O sea, tú tienes el objetivo de que la banda vaya sonando de esta manera y para eso eliges un repertorio. Claro. Y luego tienes un medio, que es ¿qué banda tengo? Tengo esta banda, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Claro. Y otra cosa fundamental, ¿qué tiempo tengo? O sea, el hecho de programar tiene muchos parámetros que hay que tener en cuenta. Y entonces te lleva mucho tiempo. Y lo que pasa es que ahora tenemos muchos medios. Hay muchos medios, hay muchas plataformas que te permiten descubrir repertorio y de una manera muy rápida. Antes había que ir a bibliotecas y esas cosas que ya no se hacen. Ahora lo haces desde casa. Claro. Hay muchos medios. Pero programar es una labor que se dedica, si quieres programar, porque al final programar aciertas o no aciertas, o sea, y si quieres que el porcentaje de acierto sea mayor, tienes que dedicar más tiempo y tienes que pasar muchas horas en el ordenador, escuchando, mirando partituras, viendo qué han hecho esto, hacia dónde voy, qué quiero conseguir. Esta obra, ¿por qué la pongo? Pues la pongo porque tengo 3 ensayos y hay que sacar un concierto con 3 ensayos. Ah, vale, pero esta la pongo porque estoy pensando en que la banda evolucione hacia esto que yo quiero conseguir. Es decir, tener la idea clara de qué quieres hacer, cómo quieres que suene. Eso es un tema porque la manera de sonar de una orquesta, de una banda, hay que planteársela. ¿Cómo quiero que suena? Yo lo intento comunicar y creo que insisto en distintas cosas en la agrupación, y ahí es donde hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, como os decía antes, para encontrar trabajo y tener paciencia para que tu agrupación suene como tú quieres, o llegue a sonar, o llegue a trabajar de una manera determinada. Hay cosas que en un ensayo, tú estás conmigo en los ensayos, no se consiguen, pero no hay que ponerse nervioso. El siguiente. Funcionará. El siguiente. Hombre, esto es como la práctica de cualquier instrumento. O sea, exactamente, es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo con otros medios, con otras circunstancias. Sí, pensarlo a largo plazo quizá. Medio, largo plazo, tener claro, pues eso, hacia dónde quieres que vaya la sonoridad de tu banda o de tu orquesta, da igual. Todo esto que estamos hablando respecto a la programación y demás es algo que supongo que te quita muchísimo tiempo. Y además, siendo el padre de una familia y con todos los proyectos que tengas abiertos, supongo que es muy difícil para ti encontrar tiempo libre para hacer quizá otro tipo de actividades. ¿Tienes algún hobby especialmente o cosas que te guste hacer ajenas a la música? Cuando estás en época de estrés, dices, ¿qué hobby hago? Y me he dado cuenta que tengo muy pocos hobbies. Muy pocos. Creo que es algo común en muchos músicos en general. Y es un problema, y hay que cambiarlo y hay que buscar
hay que buscar tiempo para hacer otras cosas, porque si no, mentalmente, además, creo que es necesario ser capaz de parar, es decir, no, hasta aquí es tiempo de trabajo. Aprender a aburrirse también, Sí, ¿no? sí. Porque sí, con lo del trabajo pues es como que te estimula, entonces siempre estás ahí metido en muchas cosas, pero luego aprender a parar y a aburrirse a veces también creo que puede ser bueno. Yo este año creo que yo estoy gestionando mejor, porque es algo que otros años, cuando llega el mes de mayo, empiezas en septiembre, mayo, te quedan hasta que llega el verano un par de meses, hay veces que llegas con la lengua afuera, y eso te lo planteas con la experiencia y dices, bueno, calma. Y tienes que tener ese tiempo para salir a caminar, para salir con la bicicleta, claro, para jugar al pádel, o el que juega al pádel, y para salir con los amigos, o para ir a cenar, o para estar con los peques, que al final, cuando tienes niños, es el hobby. O sea, el tiempo de poder estar con ellos, porque además te lo exigen. Claro. Y es necesario. Entonces, es necesario por muchos motivos. Por ellos, sobre todo, por ti, y ese es el hobby. Luego, sobre el tiempo que empleas para programar, yo creo que es importante, cuando se tiene mucho trabajo en casa, ponerte tus horarios. Porque si no, estás todo el día enganchado, estás todo el día en tu estudio, y eso no, tienes que decir, me pongo... Y esto lo digo con rotundidad, y luego es muy difícil hacerlo. Sí, es porque... así. Y porque la mente va con su inercia. Ahora que tenemos el podcast por ejemplo, yo llego a casa y después de estar 8 horas, 9 horas, 10 horas pensando en el saxofón, me pongo a editar y al final me dan las tantas y sigo editando. A lo mejor he tenido una jornada de... Pero haces una cosa distinta al saxo. Sí, es cierto. Que también es positivo. Es cierto que me está ayudando. Sí, pero al final nunca termino de desconectar y nunca termino de seguir en esta inercia mental de tengo que hacer cosas. Sí. Y creo que esto lo podemos relacionar a lo que hablábamos al principio del podcast, que es precisamente que si no estamos bien a nivel emocional y físico, es imposible hacer las cosas bien, es imposible desarrollarnos. Exacto. No eres tan productivo, no eres... el trabajo no lo desarrollas de la misma manera. Y a lo mejor necesitas más tiempo para hacer lo mismo. Sí, así es. Muy bien, pues por mi parte... Sí, yo creo que podemos hacerle las preguntas. Exacto. De Tenemos rigor. una pregunta del anterior invitado, que fue Manuel Corbacho, que es la siguiente. Si no te hubieras dedicado a la música, ¿a qué te hubieras dedicado? No sé. Bien respondido. Claro, conciso. No lo sé, en serio, no. Y no lo sé, porque cuando decidí dedicarme a la música, lo único que hacía era música y fútbol. Y era muy apasionado, me gustaba mucho jugar al fútbol. Y era como, evidentemente no tenía las capacidades para dedicarme al fútbol profesionalmente, pero no me planteé nunca ser otra cosa. O sea, claro, yo era un adolescente, pues, como son los adolescentes, un poco disperso. Y la música, digamos, que me ataba a algo. Entonces no tengo claro si podría haber sido, no sé, otra cosa. La industria de los electrodomésticos la descartamos, eso seguro. Absolutamente, porque era algo que me lo impusieron porque tenía que trabajar. Y fue el empujón a decir, no, pues me voy a dedicar a esto. Entonces, a Manuel Corbacho, no sé qué hubiera sido y no me lo he planteado. Habría intentado ser futbolista, aunque habría pasado hambre, seguramente. Habría pasado hambre. Entonces ahora la siguiente cosa es que tú nos tienes que proponer una pregunta para el próximo invitado o próxima invitada sin saber, obviamente, quién va a ser. Sin saber quién es. Obviamente va a estar relacionado con el mundo de la música. El mundo de la música. Sí, pero que puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, claro. Qué difícil, ¿no? Sí. Esto con previo aviso hubiera sido un detalle. Sí, bueno, que nos cuente la experiencia más bonita que ha tenido siendo músico. Claro, una posición. Empezamos con la peor, pues ahora la mejor para terminar. Perfecto. Pues... Y también te tenemos que preguntar quién te gustaría ver en la idea musical en un futuro. Puedes soplar lo alto que quieras. Eso sí. Aquí estamos sí he pensado en ello. Y yo lo que quiero en este sentido es que habléis con alguien que os pueda aportar, que sea inspirador o inspiradora a nivel musical. Y entonces me gustaría decir varios nombres. Adelante. ¿No? Por supuesto, claro.
Evidentemente mis maestros, si puede ser Miguel Romea o Andrés Salado. Una persona que en pandemia yo le hice una entrevista en Instagram, con el Instagram de la banda de Getafe, que me pareció espectacular, que fue Miguel Ángel Lorente. Sí, saxofonista. Y por último, alguien a quien bueno, creo que tiene un futuro enorme como músico, como pianista, que es Marta Leiva. ¿Vale? Entonces, perfecto. Cualquiera de los cuatro, si conseguís hacerle esta entrevista, os va a aportar muchas cosas. Genial, pues muchísimas gracias. Nos queda la última sección. Vamos con la pizarra musical. En la pizarra musical de este episodio, José Luis Bueno quitó a Chopin del puesto número 3 para introducir a Gustav Mahler. De nuevo, pues fue Manuel Corbacho quien decidió quitarle, pero ya le tenemos aquí de nuevo en la lista. Entonces la pizarra queda así: top 1 Shostakovich, top 2 Brahms, top 3 Bartók, top 4 Clara Schumann, top 5 Beethoven, top 6 Bach, top 7 Mozart, top 8 Tchaikovsky, top 9 Fauré y top 10, de nuevo, Mahler. Vale. Muy bien, pues muchas gracias y Gracias enhorabuena por esta iniciativa. Gracias. Y encantado de que me hayáis Gracias. invitado. Lo mismo, Un placer. Hasta luego.